¿Cuántas escuelas te han ofrecido hacer de tu hijo o hija un líder? Seguro que muchas. De hecho, casi cada una de ellas afirma tener la habilidad para poder transformar y educar a nuestros hijos en muchos tipos de liderazgo. ¿Para qué queremos educar a nuestros hijos como si fueran líderes? ¿Qué valores se inculcan en este tipo de educación? Ser líder no es nada más el hecho de mandar o ganar. Por ello, hoy en Diálogos en Confianza, te invitamos a reflexionar en el tema Hijos Líderes. ¿Por qué y para qué? Hola, qué gusto saludarte esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jáuregui y me da mucho gusto saludarte cuando vamos a platicar el día de hoy de hijos líderes. ¿Cómo podemos hacer de nuestros hijos unos líderes? ¿Realmente se pueden formar niños líderes? ¿Qué significa esto de ser un niño líder? ¿Cuáles serían las características que tendría que tener? ¿Hacia dónde tendríamos que dirigirlo? De todo esto vamos a platicar el día de hoy, pero para empezar a abrir el tema, te pido que me acompañes a ver el siguiente sondeo. Salimos a la calle, le preguntamos a los papás y la pregunta que les hicimos fue, ¿te gustaría que tu hijo fuera un líder? Vamos a ver qué nos dijeron. Claro. Sí. Sí, claro que sí. Claro. Pienso yo que ser líder es es una persona que tiene buenos principios y más que nada tiene visión para lo que es el futuro, ¿no? Es importante que en la sociedad exista un liderazgo para que se marquen derroteros adecuados, sobre todo aquellos que están basados en buenos principios, buenas costumbres y buena convivencia en la sociedad. Creo que este país necesita más líderes, mejor preparados, necesitamos más que los niños empiecen a tener más confianza para que puedan ellos ser unos líderes. Me gustaría mucho porque un líder es aquel que tiene una buena formación en valores, en principios y es ejemplo para la sociedad. Claro, cada uno tiene su postura particular, pero me llama mucho la atención que la primera respuesta rapidito es claro que sí. ¿Quieres un hijo líder? Claro que sí. Y bueno, saben, para esto, hace algunos años estuvieron de moda, no sé si los recuerdan, unos DVDs que te prometían hacer a tu hijo tan inteligente como Einstein. Y si les ponías el DVD y si les ponías la música, entonces se suponía que sus habilidades iban a ir rumbo a ese sentido. Pero no solamente está ahí, hay muchos otros juegos que tienen como esa orientación. Y ahora lo hemos visto también en las escuelas. Si tú vas caminando por la calle o vas manejando en tu coche o en el camión, te puedes dar cuenta que las escuelas afuera muchas dicen, aquí formamos niños líderes. Es una de las formas en las que intentan llamar nuestra atención para que nosotros llevemos a nuestros hijos a esas escuelas. Pero entonces la pregunta interesante para nosotros sería, ¿qué es esto de ser un niño líder? ¿Realmente podemos formar a los niños como líderes? Y la competencia es ¿para qué? O sea, nosotros estamos haciendo que nuestros hijos compitan por ser líderes. ¿Qué estamos buscando? Esa es la pregunta que nos vamos a hacer el día de hoy, así es que, por favor, quédate con nosotros, va a estar padrísimo el programa y te voy a presentar a los invitados que tenemos el día de hoy. Hoy tenemos con nosotros a Vidal Schmil, él es autor de libros educativos. ¿Cómo estás, Vidal? Muy bien, muchas gracias. Qué gusto saludarte. Un gusto volver aquí. También tenemos con nosotros a María de la Vega, ella es psicoterapeuta Gestalt, especialista en niños. ¿Cómo estás? Muy bien, buenos días. Buenos días. Y también está con nosotros la doctora Bárbara Sánchez, ella es psicoanalista del Centro Eleya. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, buenos muchas gracias. días, buenos días. Y también le doy los buenos días a Óscar Virués. Óscar, ¿cómo estás? Muy bien, Cristi, me da mucho gusto saludarte, igualmente a las y los especialistas, al público que nos acompaña aquí en el estudio de Canal 11 y a las personas que a diario se conectan a través de las redes sociales, tanto Twitter como Facebook. Y quiero recordarles que si quieren ver el programa completamente en vivo a través de internet, la dirección para hacerlo es www.canal11live.tv/internacional/. Y ya tenemos, de hecho, algunos comentarios. Me gustaría compartir algunos con ustedes. Por ejemplo, nos dice Mari Gess, un líder se hace en casa, tomando en cuenta, escuchándolo, dejando que él tome sus decisiones y que asuma las consecuencias
y una escuela sirve para reforzar lo aprendido en casa. Laura Guzmán dice que cree que algunos niños ya nacen así y algunos otros hay que ayudarles. Y nos comparte además que su hijo tiene 7 años y la ha pasado mal en el colegio, ya que lo etiquetan como problemático precisamente por ser líder. Dice que la falta de conocimiento por parte de los profesores que le han tocado, además de que para el sistema educativo no les gustan estos chicos aparentemente, cuando menos en la escuela donde su hijo asiste, ¿no? Fíjate qué interesante ese comentario que acaba de hacer esta persona, porque cuando vimos el sondeo, todos los papás sí queremos, ¿no? Dicen, sí quiero un hijo líder. Pero en este comentario nos está diciendo, son los más problemáticos de las escuelas. Y Entonces, no, a ver, ¿a cuál otro y dice? otro de Ari Delicious dice, los hijos quieren ser líderes y se vuelven groseros e irrespetuosos. Y además, fíjate, con esta pregunta que bien decías en el sondeo, yo me preguntaría entonces, bueno, y quisiéramos que este país o este planeta estuviera lleno de líderes, entonces ya no seríamos líderes, o ya no serían líderes, ¿no? Seríamos, pues, ¿O qué es ser un líder, Oscar? No, porque la pregunta sería más bien esa. O sea, de veras, si a mí me dices, oye, tu hijo va a ser un líder, pero entonces va a ser un majadero, te va a contestar mal y lo van a correr de la escuela, pues creo que no quiero un líder en mi familia, ¿no? ¿Qué es ser un líder? ¿No estamos un poco equivocados con el concepto, Vidal? Bueno, es que hay que primero distinguir, hay muchos niños que simplemente son mandones. Eso no es ser líder. Entonces, el niño mandón, el niño que no tiene tolerancia a la frustración porque los padres le tienen miedo de que se les traume, de que sufra, y entonces consideran que como padre tengo la obligación de hacer feliz a mi hijo, interpreto esa felicidad como darle absolutamente todo, y se usa mucho una palabra que es empoderamiento, de darle a los hijos esa capacidad. Creo que es un serio error, porque cualquier proyecto educativo tiene que estar orientado a compartir, a la empatía, a la inclusión, y el plantearlo como parte de la oferta educativa que debe de ser un líder, yo creo que es una copia y extracción del ámbito empresarial, adaptado torpemente al ámbito educativo, que además a nivel curricular y a nivel planes de estudio yo no veo nada que soporte esa formación en un auténtico liderazgo, el cual tiene otras características, efectivamente, que debemos de definir, ¿no? Claro. De María, ¿tú nos podrías decir cuál sería para ti una definición de líder? Pues a mí me parece que es una persona congruente. Así, básicamente, sería una persona que tenga congruencia y que, por supuesto, esté sustentado en valores. Y cuando hablo de valores es, pues, valores humanos, ¿no? Decimos en el bien común, que es bueno para todos, la bondad, la generosidad. Sin importar religión, sin importar raza, porque la no discriminación. Si van a ser valores, ¿no? No, valores universales, ¿no? Claro. Que sean buenos para todos. Okay. Pues esa sería como una característica. Por supuesto que hay niños y niñas que nacen con una rapidez para aprender las cosas. Y entonces estos son los chiquitos que podría ser, como decía la persona que escribió, que son muy intolerantes y que son un problema en la escuela, ¿no? Porque son rápidos, aprenden rápido, y como son rápidos creen que saben más que los demás, o que son más que los demás. Hay otros niños que tienen otro ritmo, ¿no? Y hay niños que nacen también con un temperamento fuerte, con una voz más fuerte, con un tamaño más fuerte. Entonces estos podrían ser los mandones que decía Vidal, ¿no? Entonces nacen así, pero a estos niños hay que obviamente reorientarlos desde un lugar distinto. Pero ellos no son, o sea, no es que el niño líder sea, desde chiquito yo pueda definirlo, ¿no? O sea, este sí nació líder y este no nació líder. No. Tenemos características de temperamento con las que sí nacemos y a veces las confundimos, ¿no? Creemos que como es rápido y contestó bien, entonces ya pues es mejor que los demás, y eso no es cierto, ¿no? A veces lo más rápido no es lo mejor. Bárbara, ¿tú qué piensas? Yo pensaba, me gustaría también iniciar con una reflexión por lo que dijeron también los papás en los cortos, que es una confusión entre quiero que mi hijo crezca y sea inteligente y quiero que mi hijo tenga poder. Entonces muchas veces los papás confunden y lo que le están inculcando al hijo es valores equivocados, obviamente, pero donde es someter a los demás, poder, no tolerar las diferencias, que niños a lo mejor tercos y creen que eso es ser líder. Y es una confusión,
porque en realidad lo que les tendría que fomentar a los niños a esa edad sería, por ejemplo, que tengan una buena regulación de sus emociones, que puedan llevarse con sus pares, que puedan tolerar la autoridad de los padres, de las instituciones, de las escuelas, niños que puedan utilizar el lenguaje para comunicarse, que puedan jugar. Pero los papás que a veces están inculcando esto como de poder, los sacan de ese lugar de niños y los quieren poner en un lugar que no les corresponde. Fíjate que este concepto que acabas de poner sobre la mesa interesante sobre el poder, entonces, ¿será que muchos papás están confundiendo liderazgo con poder? Exacto. Confunden liderazgo con poder o, por ejemplo, confunden, porque en los comentarios lo dijeron, algo de tienes que sacar buenas calificaciones o ganarle a los demás. Eso tiene que ver con aprendizaje y con inteligencia. Una cosa es decirle a un niño, ¿cómo te fue en la escuela? Y platícame si preguntaste, si tuviste dudas, cómo hiciste tu tarea. Y otra cosa es decirle, gánale a los demás, tienes que tener la razón. Ahí se están confundiendo los valores. Una de las confusiones también muy fuertes, que de hecho estábamos ahorita comentándolo con el público que hoy nos acompaña, es que hay personas que creemos que si nuestro hijo es introvertido no puede ser líder, pero eso es una equivocación, ¿no, Vidal? Definitivamente. Entonces, hemos estado proponiendo cómo debería ser un líder ideal, pero el liderazgo en el ejercicio del poder, muchas veces en esa confusión, hay líderes que han sido muy destructivos en los efectos que han producido a la larga y no puedes negar que eran líderes. ¿Por qué? Porque los seguían, porque ejercían poder. ¿Puedes ponernos algunos ejemplos para que quede claro para el público? Bueno, Stalin. Sí, Hitler, ¿no? Bueno, es como, me lo quise brincar porque era como el obvio, pero sí, efectivamente. Pues sí, ¿no? En la actualidad tú puedes ver es que también puede ser un narcotraficante recientemente detenido, es líder. Sí, los templarios, ¿no? Y, por ejemplo, y el Chapo, son líderes. díganme si el Chapo no es líder, claro, por supuesto que lo sí, es. sí. Y sin embargo, tiene un efecto tan nocivo, tan corruptor, tan deteriorante de la sociedad, pero no puedes negar ese liderazgo. Sí, Entonces, no lo podemos negar. Hay que tener mucho cuidado al también, hablar por ejemplo, simplemente de liderazgo tan ambiguo, ¿no? Claro. Tan al aire. También, por ejemplo, los grupos de vándalos, por decir de alguna manera, ¿no? Estos grupos que de repente se reúnen pues para pintar las calles, romper los establecimientos, robar. Ahí hay un líder. Bueno, sí, ¿no? y hay una inercia colectiva que te arrastra, hay un efecto colectivo ahí. Es que yo creo que en la palabra líder, de repente esto del poder, el poder de poder arrastrar con las masas, es algo que es muy atractivo para los adultos, ¿no? Y entonces, como que pensamos tal vez mañana él va a arrasar con las masas o va a liderear ¿qué? Vete a saber, yo creo que ni siquiera está claro. Y los padres actuales tenemos un error continuo donde creemos que fomentamos la autoestima, adulando a los niños. Entonces la adulación, qué bárbaro, Miguelito, eres el próximo Chicharito Hernández. ¿Cómo juegas? En lugar de decirle bien jugado y ya, como que no nos moderamos en el elogio o en el reconocimiento, diría yo. Y fomentamos la soberbia, que no es la autoestima. Claro. Entonces, adular no es la manera, y muchos papás confundimos fomento de esa intención de autoestima, fomentando esa intolerancia y esa insana arrogancia. Oye, hay otros tipos de líderes, ahorita dijimos varios negativos, pero por ejemplo, tenemos líderes en otros ámbitos, ¿no? Por ejemplo, líderes en el deporte, líderes en las artes, y eso también son líderes. Por ejemplo, pues una persona a la que admiramos y podría ser una especie de líder, tal vez sea una Lorena Ochoa o una Ana Gabriela Guevara, en fin, personas en el deporte. O sea, ahí sería otro tipo de características diferentes a las que estamos pensando cuando nos juntamos con el poder o cuando nos juntamos con esto que tiene que ver con una empresa. Yo creo que simplemente son personas que han tenido la capacidad de expresar su talento y ejercen una influencia en los demás porque encontraron un proyecto de vida y un área en la que puedan expresar ese talento. Pero yo no creo que estén pensando en conducir a la gente hacia un destino común o algo, en lo absoluto. Yo creo que simplemente se expresan. No, yo justamente pienso que estas personas que pueden expresar su talento y desarrollar su potencial,
aquí hablaríamos de los diferentes centros de inteligencia. Entonces, tú hablabas de Ana Gabriela Guevara o de Lorena Ochoa o del Chicharito, pues son personas que tienen, en este caso, un centro de inteligencia motriz y que tuvieron el apoyo, seguramente de sus padres y de su contexto, para que ellos se realizaran en lo que son buenos. Es decir, no tuvieron una mamá o un papá que estuvieran frustrando a sus hijos, que quisieran que fueran intelectuales o que fueran cantantes, porque son buenos para, ¿no?, para correr y para jugar Ahora, yo no sé golf si esto necesariamente sea el liderazgo, es una capacidad muy alta, ¿no? Ok, yo lo que diría es que estas personas, a mi manera de ver es, ellos no se proponen ser líderes, solamente tienen mucha congruencia en perseguir lo que ellos quieren, además, obviamente, en trabajar, porque el esfuerzo es parte importante del liderazgo, entonces, en trabajar y en dedicarse, en mucha dedicación y mucha voluntad. Y yo creo que no se preocuparon. Oye, pero María, por ejemplo, en esto que ustedes comentan de mover a las masas, ¿no? Por ejemplo, esto del Chicharito que dicen, yo recuerdo que en una de los partidos, en otro país, que es donde él está, bueno, todas las personas tenían puestas la camiseta de él, ¿no? Querían ponerse la camiseta del Chicharito y decir, quiero ser como él, quiero ser como él. Eso no es ser un líder. Pero fíjate, aquí está la llamada de Germán Arteaga Sarabia, de aquí del DF en Coyoacán, que dice, ¿qué diferencia hay entre ser líder y ser popular? Como es el caso tal vez de un deportista que tiene, pues sí, como cierto liderazgo, obviamente en su posición, al jugar, en su deporte, pero ¿eso será liderazgo o popularidad? Lo que pasa es que yo sí creo que eso traspasa. Cuando una gente brilla en algo que es bueno, por supuesto que yo sí creo que ejerce una influencia y un liderazgo. La gente lo voltea a ver y dice, ¿qué hizo? Nos quedamos con esto, pero un momentito regresamos. Quédate con nosotros, vamos a seguir hablando de líderes. Bueno, pues ya estamos de regreso y si acabas de sintonizarnos, estamos hablando de hijos líderes y si sí se puede o no se puede convertir a nuestros hijos en líderes. Y bueno, nos quedamos platicando sobre cuál es la diferencia entre ser popular y ser un líder. Yo creo que una gente que es buena en lo que hace va a ejercer una influencia y un liderazgo. La gente lo va a voltear a ver y decir, ¿qué hizo él o qué hizo ella? Que yo quiero hacer lo mismo, porque yo quiero brillar, ¿no? Y entonces ahí, por supuesto que la trayectoria y la biografía es algo muy importante en la historia, ¿no? Ahorita nos estaba enseñando Oscar una foto que mandaron, y me parece que eso es importante. Un líder tiene que estar en una posición horizontal con sus colaboradores, ¿no? No por encima de ellos, ¿no? Pero también esto es interesante porque a veces el liderazgo genera relaciones patológicas, donde, por ejemplo, el líder no acepta opiniones diferentes o el grupo mismo se puede poner en una posición muy pasiva y muy cómoda de tengo un líder, que él sea quien mande, quien asume la responsabilidad, si algo pasa es culpa del líder, y esto también puede paralizar el pensamiento de los que lo están siguiendo en un sentido negativo. Claro, si pero el por líder ejemplo, no acepta como esto que nos dices, ¿no estaríamos hablando de un tirano? Claro, pero los líderes se pueden convertir en tiranos. Digamos, un buen líder podría ayudar a guiar a la gente, pero saber cuándo salirse, saber cuándo decirle a alguien, mira, ya te pude ayudar, ya te guié, y ahora te toca a ti crecer, y te toca esforzarte, y te toca tener dentro de tu mente un personaje, digamos, líder, que te ayude a diferenciar entre lo bueno y lo malo, que te ayude a esforzarte, que te ayude a trabajar en equipo, que te ayude a pensar en un bien colectivo y no en un bien individual. Pero muchas veces la gente dice, ay, qué a gusto, ahí hay un líder que haga todo y yo no me muevo, por ejemplo. De un perfil probablemente de un líder espiritual o algo por el estilo, pero el liderazgo lo va a ejercer un narcotraficante también, insisto. Pero eso sucede en los narcotraficantes, sobre el poder y sobre el ejercicio del poder. Sí, creo que el tema, hasta donde nos estabas comentando, es, ¿se va a poder educar a un hijo en liderazgo? ¿Se va a poder, sin ser líder, se va a poder convertir en un líder? Mi opinión es que no. Mi opinión es que no, que hay muchos elementos y muchos factores, que las escuelas no están preparadas para ello y además no fueron concebidas para ello, pero que algunas lo utilizan como un gancho mercadológico para tener más alumnos. Pero si tú te metes a revisar lo que ocurre en el plan de estudio, lo que los maestros manejan, la interacción entre alumnos, no ocurre nada de ello. Entonces, habría excepciones, tal vez en alguna escuela ahorita que nos estén escuchando podrían decir, pues en mi escuela sí porque hago tal y cual. Va, pero sería la excepción. Pero fíjate, entonces la pregunta interesante sería, ok, eso, en mi escuela sí porque hago tal. ¿Cuáles son estos puntos que se ¿Y bajo supone qué perfil? que...
Sí, o sea, ¿cuáles considerarías tú? O sea, ¿Y porque cómo evalúas? ¿Cómo evalúas? O sea, es que los papás estamos como pensando, bueno, sí quiero que sea líder, y un poco, no sé si tanto la idea del poder es la que mueve a los papás, ahorita les preguntaremos, o también, pues, el que salgan adelante. O sea, igual y pues no estoy pensando en que sea el más poderoso del planeta, pero tal vez estoy pensando que si yo lo educo en los valores que me están diciendo que hacen a un líder, pues tal vez su vida de adulto sea más fácil, o tenga más acceso a tener una vida económica mejor, o tal vez para eso tenga... no necesita ser líder. No, bueno, es la duda por eso. El punto es, el planteamiento que yo hago siempre para decir qué perfil de persona queremos tener con un niño, qué clase de persona se convertirá mi hijo cuando sea adulto. Yo planteo 3 aspectos. Que sea persona de bien, o sea, que tenga un marco ético, un desarrollo ético que le permita tomar mejores decisiones en su vida y socialmente. Que sea una persona en contacto, capaz de vincularse con otros y tener una vida afectiva relativamente saludable, y que tenga un significado y sentido en su vida a través del desarrollo y la expresión de su talento, proyecto de vida. Entonces, con esos 3 creo que tenemos para entretenernos de sobra, para agregarle esos elementos traídos artificialmente del mundo empresarial, en mi opinión. Ok. Oigan, pues fíjense que vamos a ver en este momento el testimonio de una cápsula más bien de Ana María Torres, la guerrera, porque como estábamos hablando de estos líderes que tienen que ver con los deportes, pues les voy a presentar a Ana María a ver qué opinan. Acompáñenme a verlo. Quien me motivó para estar en este deporte fue mi mamá, la que me llevó al gimnasio de box para practicar una defensa personal. Entonces de ahí surge esa inquietud en mí y ese reto en mí, más que nada, porque me lleva mi mamá al gimnasio y soy la única mujer, ¿no? Entonces llega así como que, bueno, la única mujer, te ven raro, te ven extraño y como que pues no se sienten a gusto porque está la mujer. Y a mí después se me hizo un reto en que yo podía entrenar ahí con mis compañeros, podía aprenderles mucho y tal vez dije, algún día puedo boxear con ellos. Casi durante toda mi carrera boxística han sido muchos los retos. ¿Por qué? Porque cuando se autoriza el boxeo femenil aquí en México, no hay promotores que se interesen, no hay patrocinadores que les interese el boxeo femenil, pero al principio afortunadamente el entrenador que tuve fue el que sí me aceptó, el que me inició y pudimos trabajar, ¿no? Es muy bonito el que te admiren, el que te aplaudan, el que te griten. Es muy padre, pero sí es una gran responsabilidad, sobre todo con los niños, ¿no? Es difícil. ¿Por qué? Porque los niños te admiran mucho, entonces ellos quieren un consejo de la guerrera, quieren un abrazo de la guerrera. Los papás quieren que sus hijos sean como la guerrera, ¿no? Entonces es difícil darle a entender a los papás que cada quien hace su historia. Y los niños, pues me encantan los niños, darle un consejo, darles un abrazo, que para ellos es mucho, no me cuesta nada. Siempre he tenido los pies bien puestos en la tierra y yo creo que con eso me ha ayudado a que la gente se acerque a mí, me dé sus opiniones o me diga sus problemas o lo que quieran saber dentro de lo que es el boxeo y los apoyo. Y no me cuesta nada. La humildad es la que me ha mantenido bien con toda la gente. La sencillez, la disciplina es la base del éxito. Si tú tienes disciplina, constancia, dedicación, amor a lo que haces, vas a tener todo el éxito en lo que hagas. Pues muchas gracias Ana María la Guerrera Torres. Ella hablaba de puntos bien importantes, pero la disciplina, o sea, creo que un líder, una líder sin disciplina no puede ser, ¿no? Pero bueno, ahora hablaremos un poco más de ella. Quiero compartirles algunas llamadas porque hay muchísimas cosas que se han generado. Guadalupe Salazar Rangel del DF nos dice: considero que la creación de líderes empieza desde la formación del niño. En mi experiencia, mi mamá promovió esa inquietud por ser líder cuando me motivó a escribir discursos para concursos de oratoria, concursos entre los 6 y 8 años. Ahí mostré mis ideas, mas no demostré mis ideas. En la prepa y en la universidad he sido líder y he conseguido reunir grupos donde la sinergia se presenta, alcanzando un objetivo juntos. Luego nos pregunta también María de Lourdes Cruz Ulloa: creo que es importante detectar nos comenta, es importante detectar el carácter de un niño antes de fomentarle el liderazgo. También este es un punto bastante interesante. El carácter. Ruth,
antes de enseñarle a nuestros hijos a ser líderes, hay que enseñarles a servir a los demás. Otra llamada telefónica, esta es de Pedraza. Los líderes no necesariamente pueden ser positivos, pueden ser negativos, como es el caso de Hitler. Su capacidad de influir en los demás para diferentes intereses están pensando que un líder va a ser positivo para toda la vida, pero hay que ver la otra cara del liderazgo, que era lo que pues Vidal hace rato también comentaba, ¿no? Y estas son algunas de muchos comentarios que iremos a lo largo del programa sacando. Sí, bueno, muy interesantes algunas de las cosas que nos dicen, por ejemplo, lo del carácter, ¿no? Sí. Y bueno, ¿qué logros debería tener un niño de acuerdo con sus etapas de desarrollo? O sea, porque de repente tal vez les exigimos demasiado. Nos hemos dado cuenta que de repente hay papás que meten a los hijos a clases de español, inglés, francés y ahora hasta mandarín, ¿no? Tienen que aprender mandarín y después del mandarín también se tienen que ir a clases de box y después a clases de ballet y después el otro tiene que ir a clases de oratoria y se pasan toda la tarde dándoles todas este tipo de actividades extraescolares y bueno, de repente saturan a los niños, ¿no? ¿Tú qué opinas? Sí, en realidad, por ejemplo, desde el principio lo que se haría con un niño, con un bebé, sería ayudarle, como les decía en este tema de regular las emociones, que sería ayudarle a que pueda generar un aparatito mental para empezar a pensar cosas como qué significa de pronto estar separado de la mamá, qué significa de pronto tener que compartir a la mamá. Y en la medida en la que un niño puede generar ese aparato para pensar, después va a adquirir hábitos, después puede adquirir el aprendizaje, socializar. Y digamos, ¿cómo pensaríamos que entraría aquí el tema del liderazgo? Con lo que yo escuchaba, hablando el tema, por ejemplo, de la disciplina, ¿no? Por ejemplo, poderle inculcar a un hijo que llegar a cierto nivel significa trabajo constante, esfuerzo, disciplina, por ejemplo, la capacidad de crítica. También que un niño, porque eso también haría un líder positivo, tendría que estar dispuesto a conocer sus limitaciones, se tiene que conocer a sí mismo y para conocerse a sí mismo tiene que pasar un largo trayecto en la infancia, donde los papás tienen un trabajo muy importante de ayudarle al niño a discriminar qué cosas hace bien, qué cosas hace mal, qué cosas te hace por la intención de molestar, fastidiar, ganarle a los demás e imponerse, o qué cosas está haciendo con la intención, por ejemplo, de aprender, y entonces ahí se irían matizando algunas cosas Pero que lo entonces tú sí podrían estás- ayudar a ser un líder. ¿Tú sí estás de acuerdo en que sí se puede educar a los niños para ser líderes? No estoy de acuerdo con la idea de quiero educar a mi hijo a que sea un líder porque hay que ver, como tú decías, las características de personalidad. A lo mejor es un deseo personal y no tiene nada que ver con lo que quiere y puede hacer mi hijo, pero creo que sí se puede en los niños inculcar una forma de ser que si después termina en un liderazgo está muy bien, si es un liderazgo positivo, donde esta forma de ser tenga que ver con ver un bien colectivo, guiar a la gente hacia ese bienestar, poder limitar a la gente en sus aspectos negativos, poderse limitar él, poder aceptar la crítica o cuando alguien le haga un comentario, poder reflexionar sobre eso, poder cambiar y en algún momento poder hacerse a un lado y decir, yo ya di esto, ahora los demás tienen que seguir trabajando. Por ejemplo, también mencionaban personas, y lo decía, ¿no?, en la entrevista, la guerrera, ¿no? Ella admiraba personas y también la admiran. Entonces también el líder tiene que estar al pendiente de eso. ¿Qué cosas voy a generar que sean un modelo de identificación para los demás? Claro, Y eso ahora es un la esfuerzo muy guerrera está grande. comentando que ella nunca se esperó eso, ¿no? Claro, que es claro, un poco que lo fue que María como- decía. O sea, ella no se plantó y dijo, voy a ser Así una boxeadora para ser líder. Y dice ya a los el papás, ser boxeadora Es ya el la resultado, hizo el sí. resultado. La ¿no? expresión de tu talento, el ser constante en eso, los buenos hábitos, la formación del carácter, lo que hemos estado mencionando, justamente pueden llegar a generar un liderazgo, pero no puede plantearse como objetivo pedagógico. El liderazgo, eso es todo. Ni de crecimiento personal. Exactamente, no puedes plantear como oferta educativa en una institución que yo te voy a garantizar que vas a ser un líder, porque eso es un objetivo pedagógico completamente... para empezar, no hay un perfil perfectamente unificado. ¿Cómo lo vas a evaluar? ¿Y cuáles van a ser las actividades? María, ¿tú qué opinas? Pedagógicamente creo que no va por ahí. Lo que hemos dicho desde hace rato, que yo creo que muchas escuelas venden una necesidad que está detectada, y es que los papás quieren que sus hijos sean líderes y que sean exitosos, cualquier idea que tengan con lo que signifique éxito, ¿no? Dinero, belleza, etcétera. Entonces yo creo que si quitamos el ojo, ¿no?, de esa parte, porque ahí tenemos a los niñitos estos que se meten a los grupos de delincuencia organizada porque encuentran pertenencia, ¿no? Son estos liderazgos negativos.
Entonces yo creo que podríamos poner el ojo en poner objetivos distintos, pensar que nuestros hijos sean felices, que nuestros hijos tengan esta sana regulación, expresión emocional, que se regulen, que tengan como esta mirada también pues humilde, como decía la guerrera, ¿no? De estas son mis limitaciones, esto sí puedo y voy a trabajar y me voy a esforzar. Todas las personas en este ámbito aquí somos duales, ¿no? Entonces tenemos una parte muy bella, todas las personas, y tenemos una parte horrenda, todas las personas, ¿no? Yo creo que si ayudamos a nuestros niños, porque es mi trabajo de todos los días con muchos chiquitos y adolescentes, a conocerse bien, en el sentido de voy a transformar también mis defectos de carácter o mi parte floja, que pospone, ¿no? en luz, ¿no? Porque si yo no lo acepto no lo voy a poder transformar. Entonces yo creo que toda esta sana regulación, una orientación humana, quitando los ojos en el éxito y en el poder, finalmente da personas muy felices y además es muy parajódico, ¿no? Porque cuando una persona no pone los ojos en el dinero y en el poder y hace las cosas desde la intención amorosa, desde ser feliz, al final acaba brillando, ¿no? Y los ejemplos son muchísimos, ¿no? Claro. Y sin embargo, las personas que ponen el ojo en la meta y vamos a trabajar, como dicen, soy de palo, no me quito y no me importa por quién pase, entonces compito, gano dinero, pues son personas que finalmente, aunque a veces llegan a tener mucho poder, tienen vidas muy desdichadas. Oye, María, ¿no? Fíjate que ahorita que nos comentas eso, dices, hay muchos ejemplos. Para nosotros parece que es muy fácil poner los ejemplos negativos. De hecho, dijimos dos rapidito, ahí en el Facebook lo volvieron a repetir a Hitler, los templarios, ¿no? De ejemplos positivos, ¿a quién podrías? Mira, a mí me encanta Gandhi, que tiene un concepto hermoso de no violencia, ¿no? Una persona humilde, una persona conectada con sus raíces. Rigoberta Menchú también me encanta, ¿no? Y yo creo que hay ejemplos muy grandes de gente que tiene mucha luz, que no están en los medios y que conocemos todos los días, ¿no? Hay muchos maestros, yo he conocido niños de veras terriblemente luminosos y terriblemente sabios, ¿no? Y bueno, a lo largo de la vida, pues muchísimas personas, pero a mí me encanta Gandhi, me gusta Rigoberta Menchú también. Es gente humilde, gente que no se avergüenza de quién es, gente que se conoce, gente que no es prepotente, ¿no? Es que sería interesante, ¿no? Aquí hay un punto interesante entre los usuarios de las redes, porque todavía no se decide si un líder nace o se hace, y si podemos descubrir ciertas características de su personalidad a edades muy tempranas, porque dicen, yo supongo que mi hijo tiene 2 años y ya es un líder. Entonces hay muchas definiciones. Esas son las ganas del papá, que el chiquito sea líder. Y ahí voy con eso, porque Nora y Licha aparte, nos dice ¿líder que, en qué, no? que tanto es por ego nuestro el querer o desear a una hija o a un hijo líder, y además porque se trata de que tal vez están cumpliendo las expectativas que nosotros teníamos de nosotros mismos. Oye, no logramos. Claro, y es que aparte líder en qué tal si ese niño quiere ser pintor y él dice, no, va a ser líder de mi empresa. Regresando vamos a ver un caso similar. Quédate con nosotros. Tengo 22 años. Actualmente estoy estudiando administración de empresas porque mi papá tiene una red de consultorios de dentista. Él desde siempre ha tenido los consultorios y me ha pedido que yo los administre. Pero yo siempre quise estudiar artes plásticas, pero él no me dejaba porque pues sí, es lo que él quiere que yo haga, que administre el negocio, porque al final de cuentas es para nosotros. Yo tengo otras 2 hermanas, entonces mi papá me ve como el ejemplo y es para enseñarle a mis hermanas después también el negocio y que al final nosotras nos quedemos con el negocio. Lo que él me dijo fue que no me iba a pagar ninguna otra carrera más que administración. Por lo tanto, yo no me vi limitada a poder estudiar artes plásticas. Mi mamá siempre me ha como respaldado un poco, pero siempre es lo que mi papá dice. Me limita mucho mi papá, pero también no me voy de ahí porque yo sé que soy el apoyo de la familia y también para que mis hermanas me puedan ver como que se puedan apoyar en mí para un futuro, y yo sé que
que si me voy de la casa o me pongo a estudiar otras cosas, voy a tener ciertos problemas con mi papá y es por eso que yo sigo ahí estudiando lo mismo. Me siento muy frustrada por la presión que ejerce en mí mi papá, pero también de cierta forma me siento atada a la circunstancia porque todavía no puedo salirme de mi casa y tomar ese tipo de decisiones por mí misma. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y es muy impresionante este testimonio que acabamos de ver, que por supuesto fue anónimo, porque ella abiertamente nos está diciendo, bueno, pues yo estoy cumpliendo lo que mi papá soñó para mí, pero no lo que yo quería para mí, ¿no? Entonces me parece importantísimo darnos cuenta que a veces eso es lo que sucede, ¿no, María? O sea, nosotros como papás estamos exigiéndoles a nuestros hijos lo que nosotros queremos para ellos o lo que nosotros quisiéramos que sucediera. ¿Qué opinas? No, bueno, de ahí esto? está la frustración, la misma chiquita lo dice. Yo digo, si un papá apoya el talento y la pasión de su hijo y de su hija, pues ese niño va a brillar. Pero si no, pues lo que hay es mucha frustración, mucho resentimiento, ¿no? Es obligar a los hijos a que sean lo que no pueden ser o lo que no desean ser. Entonces ahí hay mucha molestia. Y aparte, yo diría mucha que, responsabilidad, ¿no? Porque ella dice, mis hermanas tienen que voltear a verme a mí, tienen que saber que cuentan conmigo. Pero fíjate, yo digo que ahí están como los cables cruzados de la educación que damos en casa, ¿no? Es, te quiero y te amo y quiero lo mejor para ti, pero no te respeto, ¿no? Te quiero, pero te maltrato, porque de alguna manera le están dando una carga a esta niña que no tendría que ser. Ella tendría que vivir y caminar su destino y su sueño, ¿no? Con todo lo que esto conlleva, que lleva mucho esfuerzo, lleva pues también pelear por lo que uno quiere, para empezar, saber lo que uno quiere, porque a veces cuando estamos chiquitos ni tenemos mucha claridad, ¿no? Sí. Yo soy un buen ejemplo de ello, pero luego hablamos de eso, ¿no? Yo tengo 2 carreras, ¿no? Ok. Bueno, pues por acá estoy con varias mamás. ¿Cómo estás? ¿Cuál es tu nombre? Muy bien, gracias. Patricia Rodríguez. Pati, ¿tú qué nos querías comentar sobre esto de hacer hijos líderes? Tú estás en esto metida, quieres hacer de tus hijos líderes, cuéntame un poco. Pues la verdad es que a mí lo que me interesa es que mi hija sea feliz y que le guste lo que haga, porque por la vida hay mucha gente que está frustrada porque no hace lo que quiere y no quiere lo que hace, que es lo peor. Entonces, en mi caso yo sí la fomento, ella ya escogió carrera, ya me dijo quiero hacer esto y yo trato de apoyarla, de darle todas las perspectivas, de decirle mira esto, aquello, lo que me cuesta trabajito es que conozca sus limitaciones, ¿no? Porque creo que es muy importante para ser líder de tu vida. Oye, tú escogiste las escuelas basándote un poco en esto que decían, ¿le vamos a dar herramientas para ser líder? No, la primaria la escogí porque pues me parecía la más adecuada para empezarla a enseñar. La secundaria ya la escogió ella. Ella fue la que le gustó y la que ella eligió. Claro que yo me informé muy bien y me di cuenta que sí era una buena escuela. Más que la oferta de formar líderes, en esta escuela me gusta donde está mi hija porque le enseñan a realmente explotar todo su potencial. Y yo creo que finalmente, como decía la doctora, cuando les dejamos ser, cuando los dejamos hacer lo que quieren, que realmente sabemos su pasión, su gusto, su amor por las cosas, los dejamos brillar y automáticamente ellos se vuelven, a veces sin querer, en líderes. Claro. ¿Alguno de los que está aquí hoy sí le interesa fomentarle algunos valores especiales a su hijo para que sea líder? ¿Lo pensó? ¿Tú sí lo pensaste? Yo creo que el valor que yo le he inculcado a mi hijo es el respeto y la tolerancia hacia los demás. Y siempre tenerlo ubicado con los pies bien firmes en el piso. Porque este niño siempre ha tenido muy buenas calificaciones y a él le gusta organizar los equipos, pero a veces se va mucho. O sea, él quiere que todos hagan lo que él dice. Y yo ya le expliqué que no puede ser así, él tiene que ser tolerante, con todos los demás. Pero ¿y si le hacen caso? ¿De repente sí logra hacer que hagan lo que él quiere? Sí, la mayoría de las veces sí. Y los trabajos quedan como él quiere que queden. ¿Y tú consideras que eso es ser líder? No, ser líder es tener también valores, no es nada más sacar 10 en la escuela, porque a fin de cuentas pues cualquiera puede sacar 10 en la escuela, ¿no? Porque una noche anterior te pones a estudiarlo y sacas el 10. Pero claro, eso no es ser líder. Pero bueno, la verdad es que en general los papás, si diríamos, ay, ese niño es líder, está llevando a todos hacia hacer X cosas. Ah, eso sí, o sea, por eso él guía a los niños de su equipo, siempre él va ahí, ¿no? Y él tiene que estar diciendo cómo. Y él le mandan información, la va juntando, van haciendo el trabajo, pero a veces pasa eso, ¿no? Cuando no le mandan las cosas como él dice, es cuando él se frustra. Claro. Esto pasa mucho con los líderes, ¿no, Vidal? O sea, de repente los niños que están como acostumbrados a llevar la batuta. Vuelvo al punto del ser mandón o ser líder. Insisto, creo que el liderazgo se va a manifestar como un subproducto, un resultado
del talento expresado. Las palabras que usó María son muy atinadas: pasión y talento. Esos dos elementos que los padres podamos encauzar, que podamos contener, que podamos fomentar y apoyar, eso es lo que va a generar, en algunos casos, liderazgo y en otros, simplemente satisfacción de vida, aunque no sea la persona que está dirigiendo la orquesta. Yo creo que la directora de orquesta o el director de orquesta es líder, sí, pero también el violinista, del que nadie sabe su nombre, está dedicado a lo que le gusta y expresa su talento. En ese momento, yo no diría es líder de su vida, yo lo que digo es simplemente está expresando, tiene un proyecto de vida, su talento está manifiesto y eso es suficiente desde el punto de vista de meta educativa. Claro. Hay algunos casos más obvios, como por ejemplo esta llamada telefónica, es un anónimo que dice: soy jefe de operaciones, tengo 28 años, trabajo para una empresa americana aquí en México. Yo no estudié y además fui huérfano. Me crié bajo mis propios principios. Actualmente me estoy preparando, pero ya soy un líder que tiene a cargo una empresa con más de 100 unidades y personas que estudiaron en universidades de renombre. Quiere saber o nos pregunta, ¿qué influyó en mí para ser un líder sin haber tenido la preparación que se requiere para hacerlo? Y aquí también cabría preguntar si el carácter, la templanza de una persona son herramientas necesarias para el liderazgo. Yo sí creo que el carácter es una base, ¿no? Y en este caso parece que la historia de este hombre, bueno, es un hombre resiliente, ¿no? Y este señor, digo, no sabemos completamente su historia, pero una característica fundamental para salir adelante cuando tenemos condiciones adversas, cuando no hay un piso, cuando no hay padres que nos apoyen, él debe de haber tenido un acompañante en la vida, un compañero, alguien que lo vio, que creyó en él, porque esa es la condición sine qua non para salir adelante en la vida. Y yo sí conozco muchos casos de personas que no han ido a la universidad y que son muy exitosos, ¿no? Muchos futbolistas, muchos deportistas no tienen esa carrera universitaria y son brillantes en lo que hacen. Bueno, inclusive también en algunas empresas, también hemos visto personas que sí logran poner una empresa exitosa, y cuando les preguntan, pues no hicieron una carrera. Y ahí o sea, no necesariamente eso es parte de lo que te hace ser un líder, aunque esa es la oferta que nos están diciendo en todos lados, ¿no? Ahí habría que ver qué es el talento, la responsabilidad, la autogestión, la humildad. Es decir, yo creo que todo eso te hace mucho camino en la vida. Esos son los ejemplos por los cuales, los que acabas de mencionar, que me indican que un plan educativo orientado a eso es una falacia. Entonces, de verdad, vamos trabajando en otra orientación, ¿no? Pero entonces, ¿en qué orientación, Vidal? ¿Hacia dónde deberíamos de trabajar? Hacia la formación del carácter, hacia la solidaridad, hacia la colaboración, a ser competente, capaz. Competente en el sentido de capacidad. Cuando una persona es competente, deja de competir y colabora. Porque no tengo que estar comparándome con nadie. Sé lo que sé, hago hasta donde puedo y hago lo mejor que puedo. Entonces, puedo colaborar contigo en lugar de estar compitiendo y tratando de pisotearte, que esa es una mentalidad muy típica y característica de estos personajes egresados con un enfoque de liderazgo inflado, que quieren su oficina, la principal oficina y todo, como porque ya se lo merecieron. Es como una generación de merecimientos sin esfuerzo. Sí. Pero también es cierto que hay líderes que tienen estas otras características, ¿no? También es cierto que hay líderes de los que se puede aprender mucho, porque tienen también como características de compartir el conocimiento, de ser generosos en eso, de sacar los aspectos positivos de sus empleados, de buscar el bienestar común, de poder centrarse tan sencillo como en una junta de trabajo y estarlos orientando a decir, regresemos a recordar que estamos trabajando y hay que sacar un objetivo y dejemos los chismes o el bullying laboral atrás, ¿no? También es cierto que los líderes positivos tienen esas características y que quizás esta persona que escribió, más allá de que tenga una formación académica o no, probablemente tenga este empuje interno y tenga estas... Este punto es bien importante, este empuje interno. Hace rato que leía esta llamada telefónica, mi pregunta era, ¿y tal vez una persona o cuántos de los líderes que conocemos, si no hubieran vivido complicaciones en su vida y esta resiliencia les da la oportunidad tal vez de tomar este liderazgo, a lo mejor eso fue lo que provocó en ellos precisamente tomar el liderazgo?
Hablábamos en el corte anterior de que debido al racismo en Estados Unidos, personas como Malcolm X, por ejemplo, pues fueron líderes conocidos, pero hasta que toman la lucha, porque incluso podríamos decir que varios de ellos han pisado la cárcel, ¿no? Cuando han sido personas ejemplares, desde luego. Lo vimos también en Sudáfrica, Mandela. desde luego, con Nelson Con Mandela. En fin, Pero pero ¿cuántas parecería- personas también, no solamente a estos niveles, ¿no? Claro. Pero quien ha vivido una vida tal vez complicada, entonces por la resiliencia llega a este liderazgo. Y puede ser en una empresa o puede ser a nivel mucho más O puede ser a pesar de los padres. Así es. A pesar, o sea, el poder superar los obstáculos que los propios padres, en ese afán de hacernos felices, con su propio concepto de felicidad. Yo la palabra felicidad evidentemente está en la esencia de todos nuestros esfuerzos humanos, pero hay que tener mucho cuidado cuando la planteamos educativamente, porque podemos creer que es que mi hijo no se frustre en lo absoluto, que él es el mejor, para que sea realmente feliz. Y entonces le estamos verdaderamente quitando posibilidades de Bueno, esa es una manera de desarrollo. hacerlo infeliz. Exactamente. Pensar que además así es la vida. De hecho, creo que un poquito de lo que hablaba hace rato Oscar es las experiencias, los fracasos, el dolor, te va matizando, te va formando y te va conectando con los demás. Si no te desconectas, ¿no? Si tú eres el niñito que tiene un IQ arriba de 170 y entonces es lo máximo, todos los papás ven en el niño pues algo que está por encima de todos los demás, el niño se desconecta de una parte que hace rato comentaste tú, Vidal, que es la parte interrelacional, que es una parte básica junto con el autoconocimiento Sí. y la maestría, No, bueno, pero para es que que una aparte- persona se desarrolle. Lo del IQ ya se superó, ¿no? O sea, ya sabemos que el IQ solamente califica lo lógico matemático y bueno, Howard Gardner ya nos dijo que hay inteligencias múltiples. Pero fíjense que ahorita que ustedes están diciendo, a mí me brincó la idea de que es que aparte tal vez los papás lo que queremos es que sean líderes para que sean famosos. Porque ahorita todos los ejemplos que estamos diciendo son líderes famosos. Pero ¿cuántos líderes existen? Pues que no salen en la tele, que no están en los libros de historia, que no escriben en las columnas de los periódicos, que no están dando conferencias y sin embargo son líderes. O sea, tal vez la confusión ahorita para nosotros, insisto, es que los papás queremos líderes, pero famosos. No creas que cualquier líder, ¿eh? Así es. Por eso hablaba del violinista que es parte de una orquesta y él perfectamente está manifestando esa felicidad o ese talento y no necesariamente alguien sabe su nombre. Sí. Eso es un punto muy relevante que Sí. creo debemos enfatizar, que mi hijo se dedique a lo que realmente es bueno para ello y lo apasiona. Por ejemplo, ahorita se me ocurren maestros. Así es. Hay ¿Cuántos maestros líderes ¿cuántos habrá? maestros que- líderes habrá? y toda la opinión pública está en contra del maestro como si fuera una masa informe general de personajes que son con actos vandálicos. No es cierto. Como si todos fueran el Bester, ¿no? Yo hablé del vandalismo, yo hablé A del ella vandalismo. hasta nada más. lideresa se le dice, ¿no? Sí, no, pero además, de veras, hace rato hablábamos también de los liderazgos positivos que tenemos en México. Creo que a todos se nos van a ocurrir muchos. Yo hablé hace rato a mí me gusta Javier Sicilia, ¿no? Que es un hombre sensible, conectado, me gusta Carmen Aristegui. Habría que preguntarles a ellos si en el ejercicio de su pasión no han pasado tristezas, dificultades, mucho esfuerzo, bueno, grandes dolores, grandes pérdidas, ¿no? Grandes Pero es que bueno, sacrificios. nada de lo humano nos es ajeno. Nada. O sea, yo no conozco a nadie que no haya tenido una pérdida, un duelo, un dolor, alguna Pero seguimos preocupación. hablando de personajes públicos. Públicos. Lo que o sea, pasa es que sí. tenemos que agarrarnos de los públicos, porque si no, no nos conectamos con la Pero, gente. no, pero revisa al director de la escuela de tus hijos, probablemente es un estupendo personaje. Claro. La maestra es el verdadero. Yo creo que eso sería muy líder rico, ¿no? Que nos influye. invitarnos a todos a voltear a ver a nuestro entorno, a ver si tenemos líderes. ¿Tú tienes un líder en tu entorno? Cuéntanos, en un momento regresamos. Confianza, respeto, poder dirigir, ¿no? Saber mandar es saber hacerlo uno mismo. Para poder mandar hay que hacerlo uno mismo, ese es ser un líder. Tener objetivos muy claros, principalmente tener objetivos claros, saber hacia dónde va a encaminar sus ideas
y bueno, tener una persona que estudie. Yo creo que lo primero que tiene que tener es seguridad en lo que se va a desarrollar, entonces debe tener conocimiento en la actividad que va a hacer, debe ser congruente con lo que está haciendo y debe tener preocupación por su equipo de trabajo. Tener confianza en sí mismo, ser extrovertido, darle las herramientas en los estudios para que ellos puedan empezar a escalar más en la vida. Que tenga valores muy firmes para la ayuda a la sociedad, que no nada más sea el mandón que mande a hacer las cosas, sino el que ponga el ejemplo y para que todos los demás lo puedan seguir, ¿no? Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, mañana tenemos un tema muy importante que no se deben de perder, y es que demasiadas personas en ocasiones gastan gran parte de su tiempo, de su vida, en agradar a otras personas que a lo mejor no les interesan tanto, pero tal vez en utilizar o comprarse ciertas cosas que suponen les van a dar cierto estatus o calidad de vida, cuando esto no es así, porque una vez que lo alcanzan, entonces se dan cuenta que no logran lo que quieren, y entonces están en búsqueda de más y de más, olvidándose muchas veces de lo que ocurre precisamente en la parte más importante de nuestra alma, cuerpo y mente, que es el interior. ¿Tú te conoces a ti mismo o te da miedo de pronto entrarle al tema por descubrir qué es lo que hay allí adentro? Bueno, mañana hablaremos acerca de esto, autoconocimiento. Y Marisa Escribano y un servidor estaremos aquí en punto de las 9:30 para compartir contigo este tema. Además, si quieres reservar tu lugar, porque todavía tenemos algunos, entonces llámanos al 5341-1193 y 5341-4687, y nos vemos entonces aquí mañana en el estudio de Diálogos en Confianza. Vamos a ver a continuación un breve resumen de lo que ha sucedido hasta este momento. El niño que no tiene tolerancia a la frustración porque los padres le tienen miedo de que se les traume, de que sufra. Como padre tengo la obligación de hacer feliz a mi hijo, interpreto esa felicidad como darle absolutamente todo. Cualquier proyecto educativo tiene que estar orientado a compartir, a la empatía, a la inclusión. Tenemos características de temperamento con las que sí nacemos y a veces las confundimos, ¿no? Creemos que como es rápido y contestó bien, entonces ya pues es mejor que los demás, y eso no es cierto, ¿no? A veces lo más rápido no es lo mejor. Una confusión entre quiero que mi hijo crezca y sea inteligente y quiero que mi hijo tenga poder. Entonces muchas veces los papás confunden y lo que le están inculcando al hijo es valores equivocados, obviamente, pero donde es someter a los demás, poder, no tolerar las diferencias. Porque en realidad lo que les tendría que fomentar a los niños a esa edad sería, por ejemplo, que tengan una buena regulación de sus emociones, que puedan llevarse con sus pares, que puedan tolerar la autoridad de los padres, de las instituciones, de las escuelas. Bueno, pues este ha sido el breve resumen, falta mucho más, así que acompáñanos en estas 2 horas de Diálogos en Confianza. Mariana Vázquez Moza nos dice en Facebook: un líder es una persona que influencia a un grupo de personas para lograr de una meta, una persona que regula, guía o inspira a otros, una persona o cosa que tiene una posición superior o dominante en su campo, es capaz de ejercer un alto grado de control o influencia sobre otros. De ninguna manera es un mandón. Yanis de París: hay que predicar con el ejemplo y sembrar en nuestros hijos valores para motivarlos, para que sean extraordinarios. Elisa Armenta: tiene que ver también con la buena autoestima que se les da en casa a los hijos y a las hijas. Aida Bonilla: todos los niños pueden llegar a ser líderes, la cuestión es guiarlos para que encuentren su talento y encaminarlos para que lo apliquen y hagan uso de él correctamente. Algunas llamadas telefónicas. Víctor Manuel Alcántara Ruiz: los valores fundamentales se encuentran en las palabras de Dios, que es la Biblia. También me gustaría saber en qué teorías psicoanalistas se están basando para hablar en el programa. Otra llamada telefónica, esta es de Mayra Irene Zambrano Barrera del DF. ¿Cuáles son las principales características de una niña o de un niño líder?, nos pregunta. Manuel Ortega Ramírez: México es un semillero de líderes. El problema es que los aprovechan otros países. Los que se quedan aquí los corrompe la política o el crimen organizado los recluta. Eso opina Manuel Ortega Ramírez. Un tocayo nos comparte: quiero preguntar a los panelistas, ¿qué diferencia hay entre un líder y un emprendedor? Creo que un emprendedor
traza sus propios caminos. En Twitter también tenemos varios comentarios. Nos dice, por ejemplo, Graciela Solís, recordemos no difundir una educación de competencia. Es mejor difundir el valor de compartir, no competir. Mónica Wall, se debe trabajar en las virtudes para ser competente. Spring, el carácter es esencial para ser líder, pero si tienes un carácter débil, no eres un líder fuerte e influyente. Y otros dos últimos, este es de John Leonel, que dice que hoy el programa no le está gustando para nada, que la conversación incluso la califica como terrible y dice que hemos hasta el momento expuesto pésimos conceptos de liderazgo. Bueno, pues agradecemos tu opinión, John Leonel. Y pero esta bueno, otra que nos diga él para él que es un líder, exactamente, que nos comparta un poco más. Y Lisa Romo nos dice uno muy importante: ¿cómo darte cuenta de que lo que tiene tu hijo o de lo que quiere tu hijo es lo que realmente quiere y no una falta de ilusión? Con esta idea de que hay que darnos cuenta como mamás, como papás, de qué es lo que quiere para apoyarlo y que logre efectivamente pues este sueño, ¿no? Pero en ocasiones, es decir, por ejemplo, si tu hijo te dice, yo quiero ser médico, y allá se impulsa todo, pues la carrera del niño, pero cuando dice, yo quiero ser músico, y entonces, no, esta es una carrera de muchos sueños, mejor, ese es un hobby, tal vez toma una clase. ¿O qué tal la de actor, Oscar? Exacto. Podrías contar la historia, ¿no? O sea, casi, sí, de repente hay carreras que los papás consideramos que no son importantes, ¿no? Y que nunca vas a llegar a desarrollarte o tal vez a poder mantenerte en un futuro tú solo, ¿no? Porque te preguntan, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Pues yo soy actor. No, bueno, pero ¿y de qué trabajas? ¿Cuál es tu profesión? No, ya en serio. Pues, actor. ¿Tú ya en serio a qué te dedicas? Fíjate que, bueno, algunos de los comentarios que hicieron son interesantes. Por ejemplo, que preguntan, bueno, ¿en qué se están basando? Porque entonces, bueno, de repente ella dice que son las leyes de Dios. Entonces, bueno, pues a veces nosotros creemos que un líder es el que sigue mi religión. Y creemos que un líder es el que va, los papás tenemos también a veces esa confusión, ¿no? Un líder es pues el que hace lo que yo quiero que haga, ¿no? La carrera que yo quiero que siga. ¿Y saben qué? Hilda nos va a contar una historia que le pasó con su hija. Hilda, ¿cómo estás? Hola, buenos días. Pues sí, con mi hija a mí me pasó exactamente al revés. Yo de mamá era pues, soy escaramuza charra, igual que mi hija la mayor. Tengo otra pequeñita que ella va al ballet, no le gustó la charrería. Pero con mi hija, cuando yo empiezo este deporte, me dice mi hija, yo quiero, mamá, yo quiero. Y yo, por el miedo de mamá que algo le sucediera, yo le decía que no. Y que no, y que no, y que no. Y estuvo perseverante un año, poquito más. Y entonces cuando decido, dije, bueno, vamos a darle la oportunidad a ver si es cierto, ¿no? Porque este deporte, la verdad, es muy complicado. Entonces yo dije, bueno, la llevé con las personas correctas, la maestra maravillosa que me la enseñó, y terminó siendo campeona nacional en su categoría infantil en aquel entonces. ¿Qué edad tenía? 10 años. Cuando ella decidió. Cuando ella decidió. Hoy sigue estando. Hoy sigue estando, ya compite con gente adulta, de hecho ya conmigo también en los equipos donde nos han dado la oportunidad de estar, y la verdad cada vez se hizo más buena en esto, ¿no? Y es su pasión. Aparte del colegio, claro. Entonces, sí, dime. Yo creo que un líder, bueno, primero, no sé si sea líder o no, pero como papás nos corresponde darle los valores al inicio de su etapa de niños, como decía la doctora, y después, conforme van creciendo, pues darles la oportunidad de que ellos elijan qué hacer y uno apoyarlos. Y en base a eso, también hay que ver qué tantas frustraciones tenemos como papás para que ellos hagan lo que uno quiere, porque si es lo que uno quiere, entonces ellos van a ser muy frustrados y muy infelices. Claro, oigan, y el ejemplo de Hilda, muchísimas gracias, Hilda, es como, bueno, muy claro porque en parte de la familia está haciendo este deporte, entonces es obvio que los hijos están viendo eso, ¿no? Y entonces la pregunta que nosotros nos hacemos aquí en Diálogos es, ok, yo aparte de las habilidades que ve mi hijo cotidianamente, porque son las que nosotros tenemos, o los valores, ¿le tengo que inculcar otras más? O sea, de repente le puedo decir, oye, bueno, pues experimenta otras cosas, o la guío por los que ella ya está queriendo como suyos, o él está queriendo como suyos. Es que yo aquí veo una confusión que es,
entre la decisión vocacional de un hijo y el liderazgo. Son dos cosas totalmente distintas. La decisión vocacional de un hijo tiene que ver con sus características de personalidad, con lo que ustedes mencionaban, sus talentos, con los modelos de identificación que tienen, con la forma en que él va encontrando un quehacer en la vida, digamos, y que es muy distinto. Todos los problemas que además pueden darse en el tema de decisión vocacional, que tienen que ver con estereotipos, tienen que ver con a veces tener ideas distintas a la familia, es muy diferente eso al liderazgo. Y me parece que de pronto se confunde mucho. Lo que tú decías ahorita, que si a un hijo se le pueden dar más cosas, por supuesto que sí, porque en la medida en la que un hijo aprenda a interesarse por nuevas cosas y tener más responsabilidades, va a tener más herramientas en la vida para ir enriqueciendo su propia vocación. Pero eso es distinto a ser líder, ¿no? Es distinto a que yo quiera fomentar a mi hijo a que sea un líder independientemente de su vocación. Yo creo que aquí los papás se tendrían que preguntar esa diferencia. Si yo quiero guiar a mi hijo a que estudie algo que yo quiero, si lo quiero guiar a que sea un líder, ¿sí me explico? Hay como una diferencia. Por ejemplo, ¿qué ahí. pasa si de repente yo me doy cuenta que mi hijo está caminando de una forma negativa? ¿Qué puedo hacer? Claro, si está tomando malos pasos, en este sentido que pudiera adherirse a una pandilla o que sea el mismo líder de una pandilla. Bueno, por ejemplo, en la adolescencia sí hay que saber que hay ciertos momentos en los que todos los adolescentes pueden tener conductas que a lo mejor no nos agradan y que en el grupo, principalmente en el grupo, se juntan para hacer esas conductas, y las conductas tienen principalmente como dos fuentes, a nivel de la sexualidad y a nivel de la agresión. ¿Por qué? Porque son dos temas que los adolescentes están tratando de elaborar dentro de su mente. Es muy difícil vivirlos solos, y entonces el grupo permite que tanto la agresión como la sexualidad se vivan de forma conjunta, y eso además les da una sensación de identidad. La cuestión es, ¿qué tanto reflexiona mi hijo después de que se hizo ese acto? ¿Puede reparar o no? ¿Siente culpa? Y ver otras áreas. A lo mejor de pronto todo el salón se juntó, hicieron un acto vandálico frente a un maestro, pero a lo mejor ya en la casa el hijo dice, uy, nos pasamos, y además tiene otros intereses con los amigos, con la escuela, tiene otras responsabilidades. Pero si es un chico que tiene esas conductas, además está muy aislado, además de pronto se droga, no tolera la autoridad, falta a la escuela y es un chico muy impulsivo, entonces sí es una situación mucho más preocupante. Este tipo de chicos sí se quedan adheridos a un líder patológico, ¿no? Son chicos que pasan la adolescencia, llega la vida adulta y siguen metidos dentro de un grupo vandálico o se convierten en el líder negativo, que es el que está haciendo que los demás se muevan de forma equivocada. Oye, ¿no? Aquí tengo conmigo también a Maribel. ¿Cómo estás, Maribel? Hola, bien, estoy muy bien. ¿Cuál Pues es tu- fíjate que a diferencia de Hilda, a mí me pasó diferente. Yo siempre he dejado que mi hija sea lo que ella quiere, por las razones en las que digo, bueno, a lo mejor si le impongo o lo que quiero yo, a ella no le gusta. Entonces, a mí me ha costado ahora mucho trabajo. Desde pequeña siempre yo he creído, y ahorita con las características que están mencionando ya estoy confundida, si es líder, si es mandona, ya la verdad ya no, ahorita me queda así como, ¿qué es? Porque la he dejado ser y ahorita me está costando un poquito de trabajo o mucho realmente que ella haga ahora lo que yo digo. La dejé ser porque creía que eso era para ella felicidad, no le imponía, no nada. Entonces ahorita ya tiene 14 años y obviamente es de que me voy a la fiesta y se enoja y yo creo que es líder. ¿Por qué? Porque desde que iba en el kinder, así como que el grupito, ¿no? Todos nosotros aquí, y eso me generó o le generó hasta cierto punto conflicto porque ya no le hablaban porque era líder. Ahorita está en la secundaria y es lo mismo, tengo ese mismo conflicto de que tiene una célula y es aquí aparte. Ella quiere nada más hacer esto y en casa es lo peor. Han llegado a decirle mis otros dos hijos que es la madrastra. O sea, ahorita sí tengo ese conflicto lo considero grave y hasta un momento frustrante para mí, porque Claro, digo, porque aparte, ¿cómo lo manejo? No, y aparte tienes la confusión que yo creo que comparten muchos papás ahorita que hemos platicado de es mandona o es líder. Y líder. aparte, bueno, los límites, ¿por qué se los quité? ¿En qué momento La para dejé ser la ser. líder? Dice que la dejé ser. Vidal, por favor. Ese es el punto, no tengas confusión, no es líder. Tiene un problema de límites, de estructura, que sugiero te orientes a verdaderamente trabajar con ella, aunque aparentemente sufra o aunque en la frustración haya conflictos y pleitos y encontronazos.
Tú no estás en una posición de hacerla tu mejor amiga ni nada por el estilo, y el verdadero liderazgo que a lo mejor llega a desarrollar será en la medida que vea que tiene límites en las relaciones con los demás y que pueda manifestar su talento en algún momento cuando lo descubra. Entonces, no tengas duda en ese sentido. Vale la pena trabajar sobre reconocer cuando tengo un problema frente a mí. No lo suavicemos con palabras diciendo es que es muy líder. No, le falta estructura, le falta límites, sí, y vamos a trabajar sobre ese problema. Sí, ahorita que estoy escuchando todo esto, digo, no, creo que es un líder mal inducido o no es líder. O no es líder, sí, porque es a lo mejor, esa es la confusión que en casa hemos hecho. Es que es líder. ¿Por qué? Porque alza la voz, porque si quiere escribir a natación y si ganó en el momento, ¿no? Pero si perdió se frustra. Y ya no quiero ir a natación. Lo que ¿no? dice Vidal es, bueno, pues no, más bien es, sí es muy mandona y los trae a todos aquí, ¿no? Y entonces hay que ponerle reglas. Vámonos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Sí, está bien. Educar a los hijos puede ser todo menos aburrido, y para este tipo de situaciones te presentamos 2 libros interesantes. El primero de ellos es Carácter, de Tomás Licona, quien a partir de un análisis de lo que conforma al carácter nos propone hacer de este una prioridad en la educación de los hijos. A través de la sabiduría, la justicia, la fortaleza, el amor y el trabajo, entre otros, podremos ayudar al desarrollo del carácter en nuestros hijos. Pero no todo es teoría, pues para Tomás Licona es necesario darle a nuestros hijos la oportunidad de vivir en carne propia sus logros y progresos en la formación de su carácter. ¿Qué significa ser fuerte en un mundo donde la competencia es el pan nuestro de cada día? Pues significa ser capaces de vivir de una forma más propositiva. Tener un hijo fuerte no significa que pasen por sobre los demás, y mucho menos implica que imponga su voluntad sobre sus amigos o familiares. Antes bien, significa ser una persona resiliente, que no es otra cosa más que tener la habilidad de salir adelante de situaciones difíciles. Por ello, en el libro Hijos Fuertes, de Julia Borbolla, podrás encontrar estrategias para fomentar en tus hijos habilidades y fortalezas para afrontar la adversidad y los obstáculos que se les puedan presentar en la vida. Causa Ciudadano es una organización sui generis porque surge a partir de chicos que en su niñez sufrieron violencia y que en su adolescencia ejercieron violencia a través de diversas organizaciones sociales de jóvenes, ¿no?, que se dedicaban a ejercer violencia. A raíz de un suceso trágico, Carlos Cruz decide emprender una iniciativa para ya no generar violencia, sino parar la violencia. Así es como se empiezan a hacer eventos como Paz en las calles, que era como para disminuir los conflictos entre pandillas. Entonces, el objetivo fundamental de Causa Ciudadano es la disminución y la mitigación de la violencia generada por y hacia los jóvenes. Causa Ciudadano tiene 4 ámbitos de acción: es el sociocomunitario, el socioeducativo, el sociolaboral y la incidencia en la política pública. El socioeducativo es a través de talleres que se imparten en educación media superior principalmente, que tienen que ver con educación sexual, con equidad de género, con cuidado del medio ambiente, con prevención del consumo de drogas, todas atravesadas por las habilidades para la vida. Son talleres largos y son talleres participativos que se imparten además por facilitadores jóvenes, porque la idea es que jóvenes trabajen con jóvenes y que sea una cosa de reciprocidad. En el ámbito sociocomunitario, en el Estado de México y aquí en el DF, tenemos centros comunitarios y se imparten talleres culturales. En el área sociolaboral es trabajar con emprendimientos laborales de los jóvenes, de las y los jóvenes. Y en la incidencia política, en política pública, tiene más que ver con posicionar en la agenda nacional el tema de las juventudes, ¿no? Ahora estamos trabajando en conjunto con algunas instituciones del Distrito Federal y otras organizaciones, la ley de la persona joven, ¿no? Otro de nuestros pilares fundamentales, hablando de metodología, es la actoría social juvenil, que tiene que ver con que los jóvenes, las y los jóvenes se reconozcan como actores de transformación social, como entes activos para transformar no solo su futuro, sino el de sus comunidades, para transformar su entorno y para modificar como el cómo se van llevando las cosas en las comunidades, ¿no? Y eso es ciudadanía, ¿no? Ciudadanía es que conozcas a tu comunidad, que te preocupas por tu comunidad y que construyas en conjunto con tu comunidad cosas nuevas. Regresamos a Diálogos en Confianza. Bueno, esta cápsula de Cauce Ciudadano nos muestra que pues no necesariamente de verdad necesitaríamos jóvenes
entusiastas líderes, ¿no? Todos los jóvenes son entusiastas y pueden empoderarse y participar en la sociedad de forma activa, y eso es lo importante, porque entre todos haremos, obviamente, mejores condiciones para todos. Si por liderazgo entendiéramos que podemos influir en el entorno, que nuestras decisiones impactan en nuestra vida y en la de otros, y fomentamos la responsabilidad, la asertividad, el locus de control interno, o sea, que yo ubico el control de mi vida de alguna manera, con las limitantes evidentes, en esa influencia que puedo ejercer, entonces sí estaríamos de acuerdo en esta vertiente de liderazgo. Lo que pasa es que creo que estamos hablando de temas como proyecto de vida, vocación, límites, estructura, porque el tema de liderazgo solito no tiene forma, es aire. Creo que por eso estamos derivando a otros temas. Aparentemente en el programa estamos hablando de muchas cosas que deberían fundamentar el liderazgo, pero si entendemos el liderazgo de esa manera, como esa capacidad para ejercer influencia en mi vida y en la de otros, con mis actos cotidianos, sin ser el gran estadista o el gran deportista famoso, entonces creo que podríamos tener una posibilidad de rescate en el concepto de liderazgo. Claro. Pedagógicamente. Claro, eso es muy importante. Oye, fíjate que estamos aquí y casi todos quieren participar, así es que vamos a tratar de hacer rápido porque tienen algunas preguntas. ¿Cuál es tu pregunta? Mi pregunta es esta: ¿cómo identifico yo que tengo un líder en casa? Porque ya nos confundimos entre controlar, entre educación, entre la escuela, calificaciones, etcétera. ¿Qué hago yo para identificar que mi hijo es líder? Bueno, yo creo que una de las cosas que tendríamos que ver, a mí me gustaría quitarle valor a ese valor del que estamos hablando hoy, que es el liderazgo, ¿no? Entonces, si quitamos el foco de esa palabra de ¿es un líder o no? Entonces tendríamos que preguntarnos cómo le voy a hacer yo como mamá para apoyar a mi hijo a desarrollar sus talentos, a que sea feliz, a ponerle límites, porque obviamente estamos hablando de una tarea que es un arte. Y a veces tenemos las mamás mucha frustración porque hacemos todo lo que creemos que está bien para que nuestros hijos se desarrollen y luego resulta que los chavos están perdidos, ¿no? Entonces, bueno, es mucho trabajo. Yo quitaría un poquito como el foco de mi hijo es líder o no. Entonces, bueno, si mi hijo... Es que fíjate, sigue siendo algo importante. ¿Sí? O sea, esta mercadotecnia de la que hablábamos al principio ha sido tan fuerte, ya ha entrado tanto a los papás, que pues sí queremos saber si sí va a ser líder o no. Pero mira, parecería que entonces si no es líder no va a ser feliz. Claro, entonces yo lo que decía es, vamos a quitar ese valor enfrente. Claro. Cuando las escuelas te venden, de aquí formamos líderes, están obviamente apelando a una mercadotecnia y a una necesidad que tenemos de ponernos por encima de los demás, de ser los más guapos, los más ricos, los más poderosos. Y yo creo que eso, la verdad, es absurdo. A lo mejor tengo una mirada de poco marketing en este programa, pero la verdad es que así lo creo. Entonces, ¿Qué tal la escuela que te dice el número 1? O sea, que si tiene 1000 alumnos, hay 999 perdedores. Sí. Y solamente hay uno que destaca. Es absurdo, no tiene fundamento pedagógico eso. Entonces, olvídate de que tu hijo es líder o no. Que sea una persona de bien. Por favor, si pasas por aquí tenemos otro papá que tiene otra duda. ¿Qué tal? Buenas tardes otra vez. Yo quisiera saber cuál es la diferencia si tenemos un líder o un dirigente, ¿sí? O es un sinónimo. A veces. Y otra cosa, ¿qué factores influyen en que un chico o chica no sea líder y que salga de la casa o sea de la reunión o con la gente que se junta? ¿Qué factores inciden ahí? Gracias. Yo pensaría también que hay un tema que es que para hablar, digamos, donde un chico ya puede tomar esas decisiones y demás. Estaríamos hablando también a finales de la adolescencia, donde una persona ya tuvo suficientes valores en casa y ahora los lleva dentro de su mente, pero por ejemplo que también los puede cuestionar y dudar, ¿no? ¿Qué tanto le enseño yo a mi hijo? A que de pronto en la casa pueda haber un debate, a que de pronto pueda discutir, a que pueda tener una opinión diferente a la mía y que entonces se haga valores propios. Eso lleva un largo trayecto, eso se logra al final de la adolescencia cuando se está formando la identidad, pero antes yo no le puedo soltar a un niño el paquete de liderazgo o de dirigente porque todavía no está con la identidad formada, todavía tiene una parte de los valores que está muy arraigado a la opinión de los padres,
todavía está aprendiendo a tolerar sus emociones y no le puedo cargar un paquete de liderazgo donde estaríamos pensando que implica ya autoconocimiento, valores propios, independencia, tener juicio propio, poder dudar, poder cuestionar, poder fundamentar ciertas cosas, poder poner las necesidades de los demás sobre las suyas. Digamos, se necesita mucha madurez emocional y mental. Entonces, eso lleva un largo trayecto. Yo me esperaría a ver, después de la adolescencia, cómo se están dando las cosas y además necesita tener también experiencias laborales, ¿no? No donde en casa es nada más espera tu turno y ya, sino que en el trabajo van a vivir cosas de realmente tener que esforzarse, tener que seguir a un jefe, tener que opinar y aguantarse la opinión de otros empleados y eso lleva mucho tiempo de práctica y de experiencia, tolerancia, y paciencia. claro. Mínimo 2 décadas entonces. Son 2 décadas, no comamos ansia. 2 llamadas telefónicas. Una es de Edith y dice, quiero saber si mi hijo es líder, ya que en la escuela es muy sobresaliente. Los maestros me lo dicen, pero también me comenta que tiene el problema de que es muy hiperactivo. Mi duda es, ¿la hiperactividad es parte de un líder? No tiene nada que ver, es una disfunción neuronal, no tiene nada que ver y valdría la pena hacer la acotación. Que sí tuviera que ver, ¿no? De repente los papás que tienen hijos con hiperactividad es algo positivo. Pero es que va a ser líder. No, pero fíjense que yo aquí voy a disentir de ti, Vidal, porque yo creo que la hiperactividad es una cuestión de ritmos. Yo no lo veo como una disfunción. Yo veo que son chiquitos más rápidos, hay que darles más chamba, hay que comprender. A mí a veces voy a hablar a las escuelas y les digo, ¿cuál es el problema con este niño? Es que pregunta, es que se para, es que tiene 7 años. Pero eso no es hiperactividad diagnosticada neurológicamente, esa es otra. Que está mal diagnosticada como hiperactividad y coincido contigo, entonces no hay discrepamos. Muchos niños que están mal diagnosticados con hiperactividad y lo que son es que son más inquietos y cuestan más trabajo. Claro, bueno, pero eso es un mal diagnóstico, ¿no? Que lo hemos visto aquí muchas veces. Hipoactividad de los papás. Sí. Además, el liderazgo no tiene que ver con movimiento. ¿Vas a otras llamaditas o...? Una llamada más. Marta nos dice, tengo un niño de 3 años, la pedagoga le hizo un estudio y me comenta que salió sobresaliente sobre la medida de lo normal y que de ahora en adelante la responsabilidad es mía para encaminarlo a ser un líder. Mi niño es muy pequeño, pero se exige mucho, quiere ser el primero en todo. Yo trato de guiarlo de la mejor manera, con valores, respeto y responsabilidad. Quiero saber cómo guiarlo, ¿qué me aconsejan? Pero aparte habría que ver qué examen le hizo, porque si le hizo un examen de IQ, ya hemos visto en este programa y en muchos otros que solo es lógico-matemático. Entonces, pues que la meta clases de matemáticas será líder matemática, ¿o qué, Vidal? ¿Tú qué dirías? No, creo que es darle a la mamá un peso sobre algo sin información suficiente ni recursos. Entonces, y la verdad es que eso está mal porque a las mamás nos pone muy nerviosas. De repente te dicen, tienes un líder, ¿qué significa tener un líder en mis manos, no? Y la gran exigencia, luego también la autoexigencia del chiquitito, ¿no? Sí, y luego llegan al consultorio con gastritis a los 6 años, con dermatitis tópica, porque no saben manejar tanta exigencia y los desconecta otra vez de su infancia, de sus juegos, de permitirse equivocarse, ensuciarse, y no ser los primeros. Oigan, bueno, pues aquí estoy con una mamá que nos está acompañando, que de hecho estuvo la semana pasada aquí con nosotros, que tuvimos el programa de los niños con síndrome de Down, y ella me decía la semana pasada, es que mi hijo es un líder, así es que yo voy a ir a platicar su historia la próxima semana, y aparte aquí está su hijo y miren todas las medallas que tiene. Bueno, yo nada más vengo a platicar que mi hijo desde muy chiquito pues ha seguido su deporte, ha salido adelante y ha ido a escuelas a platicar con alumnos, con maestros, lo que es los niños discapacitados, a empresas, pero ahora en Olimpiadas Especiales tenemos un grupo de niños talentosos. Sí, pero no tenemos quien nos los guíe. No sabemos si es por su deporte, por su educación. Ahorita estamos, como dice el señor, confundidos, ¿no? Entonces, por medio de su programa, me gustaría que si se pudiera, que nos hicieran un programa de niños especiales líderes para que entendamos. ¿Tú por qué consideras que él es líder? Pues porque ha salido siempre adelante. Él en hipnoterapia, ha nadado en mar abierto. Él entrena con jóvenes regulares, llega un compañero que es nuevo y le dice así la abrazada, así la patada, así la respiración. En escuela regular también está y a sus compañeros él estudió serigrafía y le dice hay que combinar este color con este color, hay que hacer esto con esto.
Entonces ¿Y les ayuda. ¿Y hay compañeros que lo siguen? Sus compañeros sí, sí lo siguen. Pero le digo, ahorita en el grupo que tenemos de Olimpiadas Especiales, pues sí me gustaría, porque a lo mejor habemos muchas madres que no sabemos que es un hijo especial y es líder. A ver, ¿qué opinan ustedes de este caso? Yo creo que, bueno, principalmente usted ha hecho un extraordinario trabajo, felicidades, o sea, realmente se ve que detrás, ¿no?, de su hijo hay una mamá que ha estado ahí muy presente, y yo pensaría que lo que su hijo, tratando de diferenciar esto de líder, podría ser un excelente modelo de identificación, que digamos, podría ser alguien que comparta tanto él como usted la experiencia con otras familias para que sea un modelo de identificación, que si después ya lo empiezan a seguir y quieren seguir el ejemplo de él, otros chicos, y a lo mejor lo admiran y demás, bueno, ya se irá dando eso de forma natural, pero yo pensaría que con el trabajo que usted ha hecho y él, es más bien un excelente ejemplo que sirve de modelo de identificación para todas las personas. Perfecto. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias a los dos, gracias por haber venido. Y igual que la semana pasada, muchas felicidades por todos los triunfos que has tenido. Bueno, eso sí. Yo tengo un amigo, Juan Manuel Márquez. Ajá. Es boxeo. Él está en el boxeo. Sí, él fue el que vino la semana pasada, ¿no? No, es el boxeador Manuel Márquez. Manuel Márquez. Es boxeo Olimpiadas Especiales. Claro. Sí. Y está YouTube, pero Osorio. Muy bien. Muchísimas gracias. Sí, me gustaría, claro, ojalá y se pudiera hacer, no para él nada más, sino para que todo nuestro grupo que está en Olimpiadas Especiales, como atletas líderes, sepamos los padres como los atletas, que es ser un atleta líder. Claro que sí. Muchísimas gracias. Sí, si te bajas, por favor. Aquí tengo a otro papá que quiere hacernos otro comentario. Hola, ¿qué tal? Buen día. Mira, a veces que un hijo sea líder no te llena. Mi hijo es líder de una red de gamers. Él tiene amigos en todas partes del mundo. De hecho, ahora con los traductores, ve la forma de comunicarse con ellos en los 5 continentes. Wow. Entonces, el niño tiene 14 años, tiene amigos de 28, de 32 que le preguntan trucos para los juegos. Y aunque eso yo siento que es un líder en los juegos, a mí no me llena. No sé si sea, si mientras a él le llene esté bien, ¿A ti qué es lo que te da miedo? ¿Por qué no te llena a ti? Pues, o sea, pasa el ejemplo que comentan, eres artista, ¿y a qué más te dedicas? No, o sea, dime por favor en serio, ¿a qué te dedicas? Con él pasa lo mismo. Rápidamente, los temas que le comentaba. Otra cosa, acabo yo de estudiar en la escuela el tema de liderazgo. Toda la gente confundimos el líder con el jefe. Y por último, me da mucho gusto que en México ya se le dé más voz a la mujer. Antes los líderes éramos hombres, no veíamos a mujeres en la política, no veíamos líderes de opinión. Antes, desde que yo era niño, por mencionar a 2 personas, Lolita Ayala y Jacobo Zabludowski. Ahorita cuántas mujeres hay, comentaba Aristegui, Adela, mi Cristina Pacheco, muchas mujeres líderes, y me da mucho gusto, ojalá que siga así esto. Claro que sí, muchísimas gracias, vamos a un corte, en un momento regresamos, ya es el último bloque, quédate con nosotros. Pues darles bases, ¿no? Confianza, sobre todo mucho amor, ¿no? Si tú a un hijo lo tienes con el pie en el pescuezo, pues ¿cuándo va a ser líder, no? Tú lo tienes que dejar ser. Lo primero es que sea un líder positivo, ¿sí? Y bien, esto a través de inculcar buenos principios, una buena conducta y bien que tenga la posibilidad de una sana convivencia con las personas que lo rodean, ¿sí? Amigos, familiares y demás personas. Pues desde casa, en primer lugar, los valores, inculcarles la educación y conjunto con el deporte también, que son parte complemento de su vida personal de ellos. La primera sería darle todo el acceso posible a la educación. No sé si esa es la primera o la primera sea el ejemplo, ¿no? Pero creo que van de la mano lo que es la preparación y el ejemplo. Inculcándoles principios, dándoles ejemplos y más que nada que sean personas de bien. Primero uno ejercer esos valores en sí mismo como padre para que el ejemplo que uno les ponga los arrastre, ¿no? Segundo, yo creo que la preparación académica, pero también la preparación emocional.
O sea, la preparación académica es muy importante, que ellos lleguen a sus metas, y la preparación emocional para que no con cualquier cosa se nos depriman, ¿no? Sino que realmente estén preparados para ciertos fracasos y para poder superarlos y decir, bueno, pues seguimos adelante, ¿no? Bueno, estamos de vuelta en Diálogos en Confianza y ya sabes que como todos los martes hacemos una labor importante aquí en Diálogos porque muchas personas desafortunadamente han desaparecido, pero entre todas y entre todos seguramente podremos encontrar a varias de ellas. Así que vamos a presentarte varias fotografías. La primera de ellas le pertenece a Armando Jiménez Sánchez. Él desapareció en la calle 21 y avenida Juárez, Pantitlán, en la colonia Las Palmas, municipio de Nezahualcóyotl, esto en el Estado de México, y ocurrió el 13 de marzo del 2014. Así que si has visto a este pequeñito, si tienes alguna información, por favor comunícate al centro de contacto con la audiencia de Canal 11. El teléfono es el 51 66 40 00 o bien los teléfonos que están apareciendo en la pantalla de la institución a la que puedes hablar. La siguiente persona ahora se trata de Beatriz Rocha Hernández. Ella desapareció en la avenida Revolución, en el paradero de camiones de la RTP en la colonia Mixcoac de la delegación Benito Juárez. Esta jovencita desapareció el 9 de agosto del 2013, así que te pedimos la observes muy bien por si tienes alguna información y la puedas compartir con todos nosotros. Ahora, la siguiente persona que tendremos a cuadro se trata de Jezreel Enrique Ubaldo Mendoza, y él desapareció en Jalapa de Méndez número 3, en la colonia San Felipe de Jesús de la delegación Gustavo Amadero, y esto ocurrió el 26 de febrero del 2014 de este año. Aquí tenemos la fotografía de este joven. Ojalá tengas alguna información que puedas compartir con nosotros. Y finalmente, la última persona que tenemos, a continuación te presentamos la fotografía de César Díaz Ubaldo, y él desapareció en la calle Alpino Ocelot, en el lote 1850 de la manzana 179. Esto ocurrido en la colonia Lázaro Cárdenas, en Tlalnepantla, en el Estado de México, y fue el 26 de febrero del 2014. Así que por favor, si conoces el paradero de algunas de estas personas o alguna información, te lo vamos a agradecer muchísimo. 51 66 40 00 es el teléfono del centro de contacto con la audiencia aquí en Canal 11, o bien los teléfonos de la institución a la que puedes llamar también para compartir esta información. Vamos a ver rápidamente un resumen de lo que ha pasado hasta el momento. Un error continuo donde creemos que fomentamos la autoestima, adulando a los niños. Fomentamos la soberbia, que no es la autoestima. Un líder tiene que estar en una posición horizontal con sus colaboradores, ¿no? Por encima de ellos, ¿no? Un buen líder podría ayudar a guiar a la gente, pero saber cuándo salirse, saber cuándo decirle a alguien, mira, ya te pude ayudar, ya te guié, y ahora te toca a ti crecer. ¿Qué clase de persona se convertirá mi hijo cuando sea adulto? Yo planteo 3 aspectos. Que sea persona de bien, que sea una persona en contacto, capaz de vincularse con otros, y que tenga un significado y sentido en su vida a través del desarrollo y la expresión de su talento. Si un papá apoya el talento y la pasión de su hijo y de su hija, pues ese niño va a brillar. Cuando una persona es competente, deja de competir y colabora, porque no tengo que estar comparándome con nadie. Las experiencias, los fracasos, el dolor, te va matizando, te va formando y te va conectando con los demás. Debemos enfatizar que mi hijo se dedique a lo que realmente es bueno para ello y lo apasiona. La decisión vocacional de un hijo tiene que ver con sus características de personalidad. Business Kids es un programa integral de desarrollo emprendedor para niños, en el que los niños llevan 22 materias, todas a través del juego. Mientras van haciendo estas dinámicas, van aprendiendo conceptos de negocios y van desarrollando su propia idea de negocio. Los niños de 7 a 14 años se gradúan ya con un modelo de negocio, y los chiquitos, los de 4 a 6 años, solo juegan a aprender sobre negocios. Nuestro propósito es que el niño sepa lo que se siente lograr algo. Un niño siempre es
Él cree que es capaz de ser cualquier cosa, puede ser superhéroe o princesa, pero conforme vamos creciendo vamos matando esa creencia en nosotros mismos. Entonces a través de Business Kids enseñamos al niño a que pueda alcanzar sus sueños. ¿Cuál es el propósito? Que cuando crezcan, cuando ya sean empresarios, que tengan 18 años y verdaderamente puedan ser empresarios, sepan que a veces las cosas salen bien desde el principio, otras veces no, y hay que seguir luchando y seguir con tenacidad hasta alcanzar tus sueños. Lo que enseña Business Kids es a que el niño logre lo que se propone. No somos una escuela de finanzas, sí nos importa que aprendan a cuidar el dinero, pero finanzas es una materia más, como en la vida de cualquier emprendedor. Es tan importante cuidar la mercadotecnia como cuidar las finanzas. Hacemos niños emprendedores. No necesariamente todos los niños tienen un proyecto de negocios. Hay algunos niños que su emprendimiento se va hacia el área de los deportes. Hay otros niños que el emprendimiento se va a obras sociales, niños que quieren recaudar fondos para algún objetivo específico que tengan. Nosotros los dejamos perseguir cualquier sueño que tengan. De 4 a 6 no salen con un proyecto de negocios porque son muy chiquitos para darles esa responsabilidad. De 7 a 14 sí, pero las dinámicas básicamente son lo mismo, pero acopladas a cada edad. A pesar de que todo es a través del juego, sí hay materias que son de más fácil comprensión para los niños chiquitos. Entonces, en esos juegos es en los que nos basamos para enseñarles a ellos negocios. Desde los 4 hasta los 14. Y después de 14 pueden entrar al programa que tenemos para adolescentes, que es de 15 a 19. Yo te diría que todos los niños en su entorno pueden ser líderes. Hay niños que, por supuesto, es natural, es carácter, tendrán más carisma para atraer más masas, que a lo mejor es el niño líder del salón completo y que todos lo admiran y que lo idolatran, y a lo mejor es el niño que es muy admirado de forma natural, jala gente, tiene ese imán. Pero cualquier otro niño puede ser líder, y a lo mejor no tan masivo, puede ser el líder en la parte de estudios, o puede ser un líder porque apoya a otros niños y esos niños lo siguen, dependiendo cómo los papás y también los maestros influyen, lo enseñan a creer en él mismo. Pero es una parte medular del esfuerzo, o sea, lo que hacen los papás porque el niño crea en él mismo, por su propia autoestima, va a ser determinante en el futuro del niño y del adulto, ¿no? Bueno, pues ya estamos aquí de regreso en el foro y tengo aquí una mamá que Mire, bueno, yo tengo 2 hijos, uno de 18, una de 4. El de 18 siempre lo han seguido desde la primaria por sus buenas calificaciones. Hasta ahorita ha sabido manejar eso. Yo siempre le he dicho que tiene una responsabilidad de no ser el superior a los demás, sino que formar su equipo de trabajo en la escuela y que todos son iguales y que van hacia un bien común. A diferencia ahorita, pues él lo veo que encamina, que va bien, que nunca ha tratado de ser más que los demás. Mi hija pequeña de 4 años en el kinder es así de ahorita, de que grita mucho a los niños de que esténse quietos, esténse en paz, o sea, de mandarlos y ordenar, y sí le hacen caso, pero yo la considero ya muy mandona y veo la diferencia entre los dos, o sea, cómo era mi hijo de pequeño a cómo es ahorita ella. Entonces, o sea, ¿cómo le puedo hacer ahorita para que mi hija, con ese carácter que tiene, no siga siendo tan mandona? Poniéndole límites, volviendo al punto donde hay que ubicarla en su rol. Tú no eres la maestra, no, para eso hay una maestra, para eso hay un entrenador, para eso hay una mamá. La maestra le impulsa eso de que es que ella me ordena a los niños. Y yo, pues, sí, pero pues es su responsabilidad de usted, ¿no? O sea, tener tantos niños. Dile que le paguen. O sea, sí, lo digo, no, o sea, es eso. Entonces sí, nosotros tenemos en la casa como que los límites, pero en la escuela es como que ahí donde porque la maestra ahorita se lo está diciendo. Oye, pues ya solita nos estás diciendo cuál es entonces, el problema. Dirigen, ¿no? O sea, yo entonces sí, o sea, la diferencia, lo digo a mi hijo, un líder siempre va a tener responsabilidad. Así como nosotros en equipo de trabajo de salud, nosotros podemos tener un líder siempre cada uno, por ejemplo, nosotros en enfermería, un paciente en paro, alguien tiene que llevar la batuta en un momento, pero todos tenemos que ser líder en un momento cuando alguien no lo puede hacer. Claro, muchísimas gracias. Y bueno, por aquí tengo una maestra que quiere hacernos también un comentario. Hola, ¿qué tal? Yo soy Cintia, soy Miss de una escuela, y en mis clases le comentaba que precisamente trabajamos en equipos. Yo lo que veo es que hay niños, como ustedes dicen, que llegan, mandan y ordenan, entonces los demás niñitos, pues obviamente les obedecen, porque como que dicen, bueno, que hay que hacerle caso al mandón. Pero llega un momento en que se hartan y es hasta, Miss, es que ya no quiero, ya. Sin embargo, hay otros equipos en donde hay niños que para mí es un don, el ser líder, es lo que yo pienso, es un don. Y veo que hay niños que lo traen y sin pedir ellos, la gente, los demás niños los siguen. Son niños empáticos,
con límites, todo lo que ustedes están diciendo, de veras que sí, y a lo mejor los papás han sabido encauzarlos positivamente, ¿no? Pero sí, los mandones terminan siendo hasta odiados. Hasta odiados. Muchísimas gracias. Gracias. Ay, por aquí tengo otra mamá que quiere hacernos otro comentario. Adelante. Bueno, buenos días. Mi nombre es la señora Alejandra. Tengo una pregunta. Muchas veces nuestros hijos nos dicen que quieren estudiar una carrera, pero por la situación que está pasando el país, nosotros vemos al futuro que pues tal vez esa carrera no le deje o no pueda salir económicamente, le deje mucho a él. ¿Quieres ser actor? Por ejemplo, un ejemplo, quiero ser mecánico. Ay, no, hijo, no seas eso porque pues no vas a poder sacar adelante a tu familia. Mejor estudia computación, algo así, o que lo de moda, ¿no? De moda, que te deje. Entonces, yo siento que desde ahí nosotros estamos frustrando el sueño del niño. ¿Tú lo haces? No. Pero muchas veces siento que es erróneo lo que hacemos los papás de decir algo que te deje económicamente. Claro. Y como nosotros como papás pues nos preocupamos que nuestros hijos pues tengan dinero o algo. Claro, hablando de la felicidad que nos estaban diciendo, ahí sí no los dejamos ser felices. Exactamente. Solo queremos Entonces, que tengan dinero. Entonces, o sea, ahí hay una confusión. O sea, ¿cómo yo le puedo, si mi hijo me dice, quiero estudiar mecánico, algo así, cómo podemos decirles o qué puedo decir que sea exitoso? Claro. A ver. Y no frustrar. Digamos. Ahí tiene que ver con el respeto, ¿no? Es un poquito desafiarnos, y esto tiene que ver contigo, Alejandra, y con el señor de azul también, que es como tú qué piensas y tú qué quieres de la vida de tus hijos, y a veces tenemos que desafiarnos un poquito y respetar lo que el chiquito, para lo que el niño es bueno, aunque nosotros pensemos que ser mecánico es lo peor, ¿no? Por ahí alguien también había comentado que hay papás que dan a escoger y dicen, pues vas a estudiar esto o esto y solamente esto te voy a pagar. Entonces no me importa si eres bueno, y nos estamos fijando que sea una carrera que tenga estatus, otra vez estos aires, ¿no? Estatus y dinero, ¿no? Sí. Y que esté de moda. Como antes era abogado, doctor, ingeniero y doctor, ¿no? contador, ¿no? Y ahora megatrónica y no sé qué cosas más, pero bueno, aquí tenemos otra. Pues buenos días, yo soy Gloria y soy mamá de 3 hijos, y bueno, aquí con toda la plática que nos hacen favor de darnos, he despejado mis dudas, ¿no? Tengo 3 hijos con liderazgo y introvertidos. O sea, me acabo de dar cuenta que tengo de las dos formas, y pues al menos ahorita no creo que no ha sido perjudicial para ninguno de los 3 hasta ahorita. Bueno, tengo una hija de 25, uno de 24 y uno de 12. Y soy abuelita de mi hija, la más grande, que tiene una nieta, tiene una hija de 5 años, y bueno, hasta ahorita creo que mal que bien, pues he hecho unos hijos que al menos no les ha perjudicado a lo mejor en su vida mucho el ser tanto líderes como introvertidos, ¿no? Muchísimas gracias por tu comentario. Oscar, tenemos comentarios. Jesús Barroso en Twitter nos dice, el líder de estos tiempos no es el que lo sabe todo, sino el que sabe dónde encontrar todo. Y nos agrega, depende del conocimiento y la confianza en sus colaboradores para dar órdenes adecuadas y tomar decisiones correctas. También tenemos una llamada telefónica. Este es un caso positivo de liderazgo, o cuando menos así, desde luego los papás y mamás nos lo comunican. Patricia nos dice, mi hija nació líder y desde muy chica en cada año y en cada escuela llevaba las riendas en el salón de clases. Era demasiado inquieta, estudiosa y rápida para aprender. El día de hoy es una exitosísima editora en una televisora muy importante en Italia. Compró su casa en Milán, habla varios idiomas y toca varios instrumentos musicales. Es mi única hija y siempre la dejé ser. Fíjate. ¿No? Ahora es interesante, ¿no? Ella califica a su hija como líder. Así es. No sé si sería adecuado calificarla como líder, por eso te digo, o tal vez como exitosa, o tal así vez... como ellos leen el liderazgo, desde luego. Claro. Y ya, bueno, escuchábamos que ella la deja ser, sin embargo, aquí tuvimos un testimonio donde dejar ser, pues a veces es ser permisivo y no encuentras disciplina. Esos y son no los hay elementos. cómo pues marcarles los límites, ¿no? ¿Cuál sería la diferencia entre uno más nada más. Rosaura Roela Mendoza, es que voy porque este es un caso donde la exigencia es mucho mayor.
Rosaura Ruela Mendoza, mis hijas adolescentes se deprimen o estallan y en terapia me han dicho que las sobreestimule al querer que fueran líderes y no tener competencia con los demás, se distinguían de otros hasta que se fueron quedando sin compañía. ¿No? Qué duro ese caso, Oscar. Entonces, muchísimas gracias para todas las personas que se comunicaron también de otros estados de la República, incluso de otros países, porque tenemos usuarias en Facebook y en Twitter de varios países, así que muchísimas gracias a todas las personas. Oye, Bárbara, ¿qué pasaría si sobreestimulamos? Bueno, lo que yo decía hace rato es, a un hijo se le pueden brindar diferentes actividades, diferentes responsabilidades que pueda hacer, además, de acuerdo a su edad, y se le debe inculcar a un niño a que tenga, en la medida en la que pueda, diferentes intereses, pero también los papás a veces sobrecargan a los hijos de actividades y un nivel de exigencia altísimo porque los papás están poniendo en los hijos una expectativa de frustraciones de ellos. Yo creo que aquí habría que medir y también hay que conocer al hijo y respetar qué le gusta hacer. A lo mejor es un niño que le gusta pintar, a lo mejor a otro le gustan los instrumentos, a lo mejor al otro le gusta el fútbol. También hay que conocer a los hijos e ir probando y no necesariamente van a ser los mejores para que les guste. También hay que aceptar que los niños tienen un proceso de crecimiento en una actividad y hace rato mencionábamos, así como se necesitan líderes, se necesita también gente creativa que trabaje bien, que pueda también apegarse a las normas de una institución, que puedan también dudar cosas, pero no necesariamente con esta situación de que tengan que sobresalir por los demás, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, yo opino que efectivamente la sugerencia a modo de conclusión es que nos olvidemos del liderazgo como meta educativa y nos enfoquemos en la estructura del carácter, el desarrollo ético de los hijos, que sean personas que no delincan, que sirvan, que sean amorosos, que tengan vinculación y capacidad de relación con otros y que su talento y su pasión lo puedan manifestar. Creo que con eso tenemos para entretenernos. Muchas gracias, María. A mí me gustaría encontrar en lo ordinario lo extraordinario y dejar de pensar que si mi hijo es músico o es psicólogo o es actor, pues no es alguien, ¿no? Digamos que en este concierto todos somos importantes y entonces quitar otra vez como esta pantallita de liderazgo como algo maravilloso, como una promesa que nos hace sentir mucha vergüenza y nos hace sentirnos pues muy tristes y muy frustrados en el camino. Pues muchísimas gracias a los tres por haber estado aquí. Gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes, a todos los que nos dijeron sus historias, nos platicaron lo que han vivido con sus hijos. Y gracias a ti que estás siempre aquí todos los martes en Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui, búscame en las redes y podemos platicar en la semana. Nos vemos la próxima semana. Hasta luego.